Lo estamos recibiendo al licenciado Franco Venturi, Bob Marley. No Woman No Cry. Toma, muy bien. Toma. Y época de calor, Jamaica. Por eso te digo 30 grados. Sí, pero para que haga calor me parece que es mejor estar en el Caribe. Sí, toda la vida. ¿O no? Nosotros en el Caribe, sí. Sí, pero no, depende de lo que estés haciendo. Se ponen a cosechar tabaco, esas cosas, un calor. Lo mismo, estaría bien. ¿Sí? Sí. Pero vos, Franco, escucha que en el Caribe, blanquito así como sos. Ay, no. ¿La pasás mal? ¿Vos no llegás a Dorado Caribe nunca? No. Es algo que nunca vas a lograr. Tomate, rojo pomodoro. Claro, sí, yo tengo mi marido. Pepperoni o pimiento. Mi marido igual, por eso te digo, te veo así, digo. A los 5 días, después de sufrir 5 días, blanco de vuelta, ala. Discúlpame por las marcas, pero. Sí, no está bien, estamos pisados por todo eso. Pomodoro. Ahora vuelvo blanco de vuelta. No hay forma. La lavandina. No, nunca hiciste así, tratamiento, nada. No. Te pongan. Porque viste que te ponen, ¿qué te pones? Que esto que te ponen para. Caroteno. Eso, te falta una. Pero quedas de color de la zanahoria. Y vos así. ¿En serio? Claro, quedas anaranjado. ¿Nunca viste a las chicas estas que toman muchas pastillas de caroteno que después quedan una zanahoria caminando con 2 piernas? Claro. A ver, no es un color natural del ser humano, eso es lo que te quiero decir. Sí, está bien. Entonces después queda llamativo. En mi caso tendría que tener una exposición muy prolongada, en el tiempo, muchos días, para que agarre un colorcito, pero que es más claro que eso. Más claro que el beige, claro. Está, bueno. O sea, todo el verano para que llegue al final del verano, este beigecito, ya viene el invierno y se fue. Claro, pero aparte de tener cuidado de no quemarte. Mucho. Claro, sí. Generalmente cuando voy de vacaciones, yo de 11 a 3 de la tarde no salgo al sol. No podés, claro. Sí. No, porque me hace mal. Te hace mal, sí. Bueno. Ahora, la uso protector 50, 80, el de para bebés. Sí. El que usa mi nena lo uso yo. Claro. Porque los dos tenemos más o menos la misma piel. ¿Y tu nena también? Sí, blanco. Ah, sí. Sí. ¿De italiano la mamá y vos tenés algún alemán? Mis abuelos eran así. Ah, sí. Bien. Claro. Y a lo mejor de parte de mi abuelo, mi otro abuelo no lo conocí, pero mi otra abuela también era blanca, sí. Los 3 eran blanquísimos. Hay un tipo de italiano, ¿viste? Yo vengo del norte, de la parte de los alemanes, austríacos, y generalmente son rubios y blancos. Blancos, sí, es verdad. Sí. Bueno, nada que ver con Bob Marley. No, pero el calorcito me llama algo tranqui, relajante. Muy bien. Bueno, hablando de la columna, ¿qué consejo? A ver, muy buena la del otro día, la del hombro, muy buena. Muchas gracias. Muy buena, ¿eh? Sí, aparte una columna nocturna. Sí, fue algo distinto, me gustó. ¿Te gustó? Sí, bien. El horario me gusta. ¿Te gustó bien la noche? Sí, me gusta. A ver, soy más bien nocturno. Para el dolor no hay horario, para eso no. ¿Viste? A lo mejor la gente que escuche tampoco y también escuchó el viernes a la noche. Claro. Hoy en la columna número 11 voy a hablar del dolor en la región de la cadera. No voy a hablar de una patología específica, vamos a hablar de generalidades. En estas primeras columnas lo que estoy tratando de hacer es de generalizar cada región corporal, porque hablar de algo muy particular estaría dejando de lado esta generalidad. Después sí, si la gente pide o yo después con el tiempo sí voy a ir trayendo cada particular de cada región y vamos hablando, como por ejemplo se me ocurre ahora el codo del tenista, que es muy específico, muy particular, se da en X cantidad de gente y algún día vamos a hablar de eso. Si no, cuando hable de codo vamos a hablar también de la generalidad del codo para después ir. En el caso de la cadera, los dolores de cadera, ¿dónde se dan? Se dan generalmente en la parte anterior de la cadera, al costado de la cadera, y pueden ir atrás a la zona glútea. Pueden bajar un poquito y pueden llegar hasta rodilla. Muchas veces el dolor de rodilla que tenemos es porque nos duele la cadera, o el origen está en la cadera. Lo que no tenemos que olvidar es que la cadera está influenciada. Si yo voy a tratar el dolor de la cadera, tengo que evaluar y diferenciar otras regiones, como son la región lumbar, que todos los nervios de la columna lumbar van a cadera. Las articulaciones y el disco de la zona lumbar dan dolor referido a cadera. O sea, me duele la columna lumbar, pero lo siento en cadera, o en la parte anterior de cadera, o al costado o atrás.
También tengo que evaluar la rodilla, el pie. ¿Por qué el pie si estaría lejos y no influye? Porque en la parte estática, si tengo un pie plano, el pie desciende, la rodilla va hacia adentro y me puede estar afectando y doliendo la cadera si es el anillo débil o el punto débil de las articulaciones. Ah, mira. También, o sea que el pie te hace dolor en la cadera. Sí, puede. No es la mayoría de los casos, pero puede. También tenemos que ver la sacroiliaca, que es una articulación chiquita que está en la parte posterior, que también puede generar. Y después, bueno, ver tendones, músculos, ligamentos y la cadera misma. Todo. Dentro de la cadera, el dolor puede ser intraarticular, que es cuando se da mucho en las fracturas y en las artrosis de cadera, en los desgastes de la cadera. O puede ser extraarticular. En el caso de que sea intraarticular, voy a estar pensando que puede ser subcontral, o sea que hay un golpe en el hueso o hay un edema en el hueso. Puedo sospechar del cartílago, generalmente se gasta o se golpea también por una caída de arriba del techo de parado, suponete. Un accidente. También. Eso sobre todo en el acompañante, cuando chocas de frente, sí. La parte de adelante del auto, el torpedo te pega en la rodilla y te hunde el acetábulo, te lo rompe. Nosotros por suerte tenemos poco accidente de tránsito, por suerte somos una ciudad chica. Se da en ciudades grandes. ¿Te pega en la rodilla? ¿Y qué te hunde? El torpedo te pega en la rodilla y donde está la cadera sale para atrás. Sabe romper el fémur y el acetábulo. Es comúnmente en accidentes de grandes magnitudes. Nosotros lo vemos poco, se ve mucho en Córdoba o Villa María y San Francisco. Ciudades más grandes. Nosotros acá se podía ver, yo no he visto ninguno así todavía. Lo que pasa es que viste que en Córdoba yo veo cuando van que yo del centro al cerro, una cosa así, viste que agarran esas calles y van fuerte. Qué fuerte que van. La autopista, Carlos Paz. También. Y van. Sí. Va fuerte, ¿no? Sí, pero te digo que nosotros... Tenés que tener una velocidad para eso. Nosotros, y cantidad de autos. Nosotros, por suerte, en ese sentido, lo vemos poco. Bien. Y espero que lo sigamos viendo poco. Bueno, y después puede ser que esté la sinovial, que es un líquido que hay adentro de la articulación que sirve para lubricar y como método de defensa. Y si no, una parte de la cápsula que es intraarticular. Y si es extraarticular, o sea, si el dolor es originado por regiones extraarticulares, tienen que ver ya por ligamentos, por músculos, por tendones y la otra parte de la cápsula. Dentro de esta variedad de dolor, el dolor va a ser generalmente punzante, lo podemos sentir cerca de la ingle. Es un dolor como que te clavan un cuchillo y se da mucho en personas mayores. Qué feo. Debido al desgaste. También se dan gente joven, pero generalmente son atletas y estos atletas son de competencias como el triatlón. O sea, hay mucho desgaste de la cadera, o son maratonistas o gente que joven que corre la marcha, que acá en las vallas creo que no hay, pero es esta disciplina que sí, que no levantan. Lo atlético, la caminata atlética. Siempre tiene que haber un pie en el piso para caminar. Bueno, ahí hay un desgaste muy grande y la cabeza del fémur se ovala de tanto que lo usan para hacer eso. Che, ¿y los gorditos? ¿Tenemos problemas? No. No. A ver, el peso tiene que ver, pero en el sentido de que si te viene el dolor tenés que descender peso y te vas a aliviar, pero no porque tengas peso te va a venir el dolor. Te va a venir el dolor. No hay relación en eso. ¿Más hombres o mujeres le duele la cadera? Indistinto. No hay a ver, después depende en qué patología busquemos, que te iba a hablar de eso. En los niños recién nacidos se dan las displasias, ¿no es cierto? Por eso la primera cosa que le hace el pediatra es la maniobra de Ortolani, que es abrirle las piernitas, y después le hace el test de Galeazzi, que es medirle la distancia, el medirle la longitud de los miembros inferiores. Esto para que la cadera no se haya desplazado. Generalmente es intrauterino, se da en la panza, y en este caso se da más en mujeres. En el caso de las lesiones que se llaman enfermedad de Perthes o Le-Calvé-Perthes, es porque se produce, no está irrigada la cabeza, la irrigación arterial deja o disminuye, y esta cabeza como que no tiene más irrigación. Después con el tiempo vuelve, con bastante tiempo, bueno, para que sea un tratamiento. En este caso se da más en varones.
Se da entre los 4 y los 6 años, pero más que todo entre 6 y 10 años. Claro, primero que dijiste de nenas, yo tuve un caso cercano en la familia, que le ponen como un arnés. Sí, después. exactamente. Sí. O un yeso. Para, ahora se usa más el arnés porque es más abierto. Para corregir. Antes, cuando yo estudiaba, se ponía un yeso, con las piernas abiertas a 45 grados durante 6 meses más o menos. Se iba cambiando, se le hacía un agujero al yeso para que pudiera hacer sus necesidades, para cambiarla y toda la historia. Ahora se pone en arnés porque queda abierto y podés vestirla y desvestirla. ¡Uy, pobrecito! Pero si no haces eso, los problemas van a ser peores. Mirá vos. Y es mucho mejor hacerle eso durante 6 meses, porque quedan generalmente en un 95% quedan bien. Sí. Entonces mejor eso y que no es traumático a una operación posterior. Bien. Entonces... Y eso te viene porque... genético generalmente, y genético. Cómo te formaste adentro. Claro, tema que... Sí. Después, bueno, tenemos esta enfermedad de Perthes. Después, ya más grande, más adulto, tenemos se puede dar la necrosis vascular. Tengo un conocido que tiene necrosis vascular del fémur. También no hay más irrigación, se va muriendo el hueso en la cabeza del fémur, que es una bochita grande, redonda, y se va muriendo, y después con el peso se va achatando la cabeza, y bueno, hay que cambiar y poner una prótesis. Generalmente se trata de estirar lo máximo posible. Sí. Se ve mucho nosotros llamamos coxartrosis o la artrosis de la cadera, que es el desgaste de la cadera. Esto sí se da mucho, se da más en varones que en mujeres. Y después, bueno, están las populares fracturas de cadera que se da en gente grande, de más de 65, 70, con antecedente de osteopenia u osteoporosis. Las fracturas, sí. Sí. Es verdad eso. En este caso, lo que se hace en el caso de la fractura, creo que el 100% se opera. Salvo que esté muy complicado, sea muy grande la paciente que se deja, si no, siempre se pone una prótesis. Sí. Hoy dan muy buenos resultados. En el caso de las coxartrosis, vamos evaluando la sintomatología del paciente en la clínica para ver en el caso mío, para tratar de que no se opere. Pero hay veces que yo no puedo, trato de hacer cosas, no se puede, o el paciente está en un estado muy avanzado, y bueno, y ahí hay que ir a la operación, que no tiene nada de malo tampoco. ¿Por qué trato yo que no se opere? Bueno, porque hay que tratar de que se estire este momento para que viva siempre con lo suyo. La operación es un momento que es traumático, y tener algo que no es tuyo a veces cuesta. Muy bien, sí, por ahí también. Sí. Hay gente, viste, que después tiene alguna resistencia. Sí. En el caso de deportistas, los dolores de cadera vienen lo que se le llama, o la mal llamada pubalgia, que esta pubalgia, ¿por qué le digo mal llamada? Porque ¿qué significa? Dolor en el pubis. Y no siempre duele el pubis, a veces duele un poco más abajo el aductor, a veces los abdominales, y no es que exista esta pubalgia. Yo cuando busco en los buscadores para poner diagnósticos de las obras sociales, no existe la palabra pubalgia. Entonces, por eso le digo mal llamada, porque es una forma genérica de decir, ¿dónde te duele? Y me duele acá, y bueno, entonces pubalgia. Pero no es eso, hay una disfunción de movimiento generalmente. Estoy atendiendo un chico ahora con una disfunción de movimiento, no está funcionando bien y termina doliendo en la parte anterior de la cadera, termina no pudiendo correr, pero es porque no está sincronizando bien. Hay deportistas famosos que han tenido grandes problemas. Sí, inclusive dentro de futbolistas. ¿Andy Murray puede ser? No, Andy Murray tiene otro problema. Andy Murray lo que le pasó es que se le gastó la cadera. Y ahora, después del Open de Australia, la Australia Open, se operó, él probó a ver si andaba el tratamiento sin operar, si podía seguir jugando, no pudo, y creo que ahora se iba a operar, se iba a poner una prótesis de cadera e iba a dejar de jugar. Sí, anunció que se retiraba. Sí. Lo que no sé es si se va a operar o no, hay que ver si retirado, sin tanta exigencia, le duele como antes. A lo mejor le disminuye muchísimo y puede estirarla, porque es un chico, alguien joven, tiene 30 y pico de años, 30 y algún año, sí. Al ser tan joven que se suele, hay que tratar de este dolor de cadera, estirar al máximo los años, porque una prótesis dura cuidada bien, 25, 30 años. Bueno, y poner 2 se hace hoy difícil.
Bien. No es que no se pueda, pero a veces se suele complicar. Perfecto, bien. Y después, bueno, hay otras patologías que se le saben llamar troncanteritis, bursitis. La bursita está en todos lados. Sí, y que tenemos bursas en todos lados para que los tendones no raspen con el hueso y se corten. Por eso se llama bursitis. Exactamente. Bueno, eso es la parte de las patologías que uno puede escuchar, que tienen que ver con cadera. Otro le llama, hay una enfermedad que se llama síndrome de cadera en resorte, que es que la bandeleta iliotibial salta con el rosa, con el trocánter mayor del fémur y hace cuando doblamos. Lo importante que tenemos que saber es que ¿cuándo duele esto? Cuando sentimos rigidez a la mañana cuando nos levantamos, sentimos dolor matutino. ¿Por qué? Porque estuvo quieta, nos movemos y duele. Puede doler cuando nos flexionamos hacia adelante para ponernos los zapatos o vestirnos. Puede doler cuando flexionamos la cadera, ¿no es cierto? Este dolor siempre va a ser anterior o posterior en el glúteo o lateral. En casos que la persona no concurra al médico o al kinesiólogo, después a la larga puede llegar a haber falta de fuerza. La persona te dice que siente que... mira. No lo responde. Exactamente, le responde, pero le falta para estar parado. Estás ahí, te sentís medio debilucho. Otra cosa que te puede doler es si te toca ir a la montaña y descender. Claro, imagínate. Eso duele. Después, qué sé yo, agacharse, o los albañiles que ponen mosaicos, estar mucho tiempo acuclillados, genera dolor. Generalmente la bici alivia, ¿no es cierto? La natación alivia, y lo que empeora es o correr o caminar, pero mucho. Y otras veces que suele doler es cuando vamos con Nuestra Señora, en el caso del hombre, cuando vamos con Nuestra Señora a ver vidrieras. ¿Por qué? Porque no hay una caminata prolongada sin parar, sino que haces 5 metros para, 5 metros para, y estás mucho tiempo parado de plantón, un poco de plantón. Partís y te frenas, partís y te frenas. Y eso también provoca a la larga dolor. El dolor siempre va a ser punzante en este sector anterior de la cadera. El dolor en cadera no lo vamos a sentir porque la cadera está muy profunda, muy adentro nuestro, y entonces nosotros no vamos a sentir el dolor en la cadera, sino que se va a referir adelante, al costado lateral, hacia abajo y un poco en nalga. Esos son todos los aspectos que tenemos que saber. Si en el caso que nos llega a doler en alguna de esas posiciones, o caminando, o a la mañana, o siento la cara que está rígida, o si cuando me visto, me pongo el pantalón, o las zapatillas, zapatos, si yo siento que me molesta ahí en la ingle o al costado, voy a pensar que una de las cosas que voy a pensar es que la cadera está teniendo o está generando este dolor. Que de allí que haya que operar, tenemos un mundo, en eso no hay ningún problema. Se está dando mucho hoy un síndrome, que no es un síndrome, sino se llama FAI, que es el impingement de cadera, que es el pinzamiento de cadera. También está dado por esto, porque no está funcionando correctamente, y el fémur choca demasiado y se acerca demasiado al acetábulo, y lo que produce es que después de una repetición y muchos años se vaya gastando. Claro. Y después, al chocar siempre del mismo lado, eso genera un poco de dolor. A ver, en gente joven veo deportistas en la ingle, que le duele la ingle, y después adultos, grandes. Yo niños casi no atiendo, el caso de las displasias es siempre con el doctor, con esto acá, y el resto en la clínica mía, los que son jóvenes, por suerte, yo veo muy poco, si no veo gente grande. En el caso del tratamiento, bueno, aparte en el caso mío, bueno, va a haber que hacer una evaluación exhaustiva de todas estas estructuras que mencioné anteriormente, para ver si no genera o ayuda a generar la sintomatología. Hablar con el paciente a ver cuál es la sintomatología que tiene y qué cosas le agravan, y bueno, evitar o disminuir las cosas que le agravan, como por ejemplo la caminata. Si él me dice, no, a mí me gusta caminar mucho, bueno, hace bici o anda natación, que son otros dos deportes que son muy buenos y que no te va a generar dolor. Al revés, te van a generar beneficios porque te vas a sentir aliviado. Y si no, hacer caminatas menos intensas o más cortas o más veces por el día. Después tratar de no caminar a largo. Nada de vidriera con la señora. Sí, o del auto, o te sentás en el bar y dejas que vaya ella, que esa es otra, esa muy buena, terapéutica. Sí. Bien, vale.
El otro tema es que te sentás Tenemos más seguidores que seguidoras. Te sentás mucho tiempo y cuando te levantás también te suele doler. Entonces, no tanto bar, entonces. No, sí, pero hay que hacer un precalentamiento antes de levantarse. Lo mismo que la cama. Antes de levantarte, mover, flexionar, estirar, doblar, flexionar, doblar, estirar. Lo mismo de sentado, doblar y flexionar la cadera hasta que se le llama como un precalentamiento y salimos. Y ahí el dolor va a disminuir muchísimo. Bien. Si vemos a alguien, no nos asustemos. No le está pasando nada. Está precalentando. Bien. La cadera en este caso. Muy bien. Bueno, evitar de ir, si vas a la sierra, evitar de descender por ahí. No tanta montaña. Menos. Sí. Algo más. Cuatriciclo, motocross, bicicleta, mountain bike. Y bueno, damos las opciones. Ahí está, bien, todo. Otra cosa que se puede hacer, bueno, a ver, la rodilla es más peso dependiente, pero si disminuimos un poco de peso, nuestra cadera se va a sentir aliviada. En la cadera convergen las fuerzas que tenemos que vienen del piso y las nuestras de arriba. Entonces, bueno, si uno baja un par de kilos, generalmente se dice el 10% del peso corporal, vamos a sentir un alivio. A ver, ¿va a ser la solución? A lo mejor no. Pero ayuda. Pero lo importante es eso, tratar de ir ayudando. Dale. Después, otro lugar problemático es cuando dormimos, que si dormimos sobre el lado afectado nos duele, entonces hay que dormir sobre el otro lado, pero hay que ponerle una almohada entre las piernas para que la pierna de arriba no caiga demasiado, porque también nos genera dolor. Bien. Entonces hay que dormir siempre con una almohada entre las piernas. En el caso que dormamos de lado, en el caso que dormamos boca arriba, la posición que nos alivia es con una almohada abajo de la rodilla. O sea, la rodilla semiflexionada, un poquito flexionada, nos va a provocar alivio y eso nos va a hacer dormir bien. El dolor de cadera en muchos casos se da nocturno. Es por el uso, le damos mucho uso durante el día porque descargamos, como hablábamos, todo el peso allí. Y bueno, cuando llegamos a la noche que estamos descansados, sentimos eso, entonces sentimos el dolor. Entonces, bueno, tratar de doblar un poquito la rodilla, poner un almohadón abajo, eso también nos va a aliviar. Te hago una pregunta. Si te quedas más sentado, sí, ¿ayuda a la cadera? Por el peso, te digo, qué sé yo, no sé. Estar parado, siempre es mejor estar sentado. Sí, es mejor descansar y estar sentado. Lo que sí, si estás mucho sentado, antes de pararte, en el caso que sientas molestias en la zona de la ingle o en la cara anterior de la cadera lateral, moves un poco la rodilla, la flexionas un poco para después pararte. En el caso de que no tengas dolor, que creas que estás un poco gordita y que eso te va a llevar a una artrosis de cadera, te digo que no, porque si no todos los gordos tendrían las caderas cambiadas y tenían todos prótesis. Y no es así. No. Es que después les duela o sientan molestias, sí, a lo mejor con el tiempo, yo no digo que no, pero no es necesario porque nuestro cuerpo se va adaptando inclusive el peso. Entonces en ese sentido no hay problema. No es porque seas gordo vas a tener artrosis, esa relación no existe. Bien. Bueno. No hay evidencia científica de que diga que el gordito va a tener artrosis. Si el gordito va a tener muchas más posibilidades de que le duele la rodilla. Bien. Porque la rodilla es carga dependiente, eso sí. puramente. La rodilla sí. ¿Me entendés? Ese sí, quizás le va a doler, a los que son gorditos, quizás le va a doler más. Bien. Con más posibilidades, no quiere decir que a todos le tenga que doler. Pero a un flaquito le puede doler la cadera. Sí, tranquilamente. Bien. Yo los jugadores de fútbol que atiendo, o deportistas, tenistas, padristas, son todo perfecto. El 90% son flaquitos y les duele la ingle. Y no tiene nada que ver con el peso, tiene que ver con esta que yo te digo, hay una disfunción muscular, ciertos músculos que actúan pero tarde, reaccionan pero tarde, hay otros, el cerebro lo hace así porque si no, no caminaríamos, ¿no es cierto? Otros que tenían que actuar segundo, actúan primero y eso genera un desequilibrio de la articulación y después esta articulación va empujando a las estructuras anteriores hacia adelante y de tanto que la empuja genera una irritación y esta irritación es la que nos causa el dolor. Muy bien. Bueno. Eso sí es en caso, si es esto. Después hay que ver porque muchas veces si hay un desgaste o el dolor es en otro lado puede ser por otra cosa. Entonces bueno, hay que buscar junto con el paciente qué es lo que lo origina. Claro. Bien.